Nada, buenas tardes. En primer lugar, disculpar la presencia del presidente de la Fundación FI, Félix Balboa Lezaun, que por razones personales está indispuesto para poder asistir. Os manda su reconocimiento por participar en la actividad y su agradecimiento por ello. Él ha escrito la presentación y lo que voy a leer es textualmente el escrito que le ha enviado. Buenas tardes a todas y a todos. Sean muy bienvenidos a este nuevo encuentro de la Escuela de la Consciencia dentro del proyecto Universidad de la Consciencia. Como siempre, quiero comenzar saludando con mucho cariño a todas las personas que estáis hoy aquí presentes, acompañándonos físicamente en este espacio de encuentro, de escucha y de aprendizaje compartido. Y quiero saludar también de una manera especial a todas las personas que nos siguen a través de Internet, cuando esta conferencia queda disponible en diferido a través de nuestra página web. Tenemos hoy la alegría de recibir en la Escuela de la Consciencia, dentro del proyecto Universidad de la Consciencia, a la doctora Paloma Navarro, médica, psiquiatra y psicoterapeuta. Su trayectoria reúne una sólida formación médica y clínica, una profunda experiencia psicoterapéutica y un camino personal de autoconocimiento y práctica contemplativa. Formada en medicina entre Zaragoza y Huesca, realizó su residencia en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, consolidando una importante base en psicofarmacología. Con el tiempo, su mirada se fue ampliando hacia una comprensión más integral del sufrimiento humano, atendiendo no solo a los síntomas, sino también a los vínculos, las heridas emocionales y los llamados dolores del alma. La doctora Navarro se ha formado en psicoterapia integradora, psicoanálisis, terapia gestalt, terapia sistémica y trabajo grupal. Además, ha profundizado en el eneagrama y en el trabajo del carácter dentro de la tradición sufí y desde 2013 practica meditación zen, formando parte de la comunidad budista Soto Zen Camino Medio. Esta convergencia entre psiquiatría, psicoterapia, trabajo de carácter y práctica contemplativa hace que su presencia entre nosotros tenga un sentido muy especial, porque la Universidad de la Consciencia no busca únicamente transmitir información, sino abrir espacios donde el conocimiento pueda convertirse en experiencia, en lucidez, en transformación y en vida. En su propuesta, la muerte vincular de la herida al despertar, nos invita a explorar esos momentos en que un vínculo se rompe, se transforma o deja de sostenernos como antes. Allí donde aparece la pérdida, el duelo o la herida, puede abrirse también una posibilidad de comprensión, maduración y despertar. El programa que hoy presentamos es una invitación a mirar nuestras propias heridas vinculares, no solo como lugares de dolor, sino también como posibles umbrales de comprensión, maduración y despertar. Antes de darle la palabra, quiero recordar también algo importante. Todos los programas de la Universidad de la Consciencia son íntegramente sufragados por Fundación FI, con el deseo de hacer posible que estas actividades puedan ofrecerse y sostenerse como espacios de servicio, formación y crecimiento interior. Por eso queremos agradecer sinceramente a todas las personas que apoyan este proyecto y que, con su colaboración, ayudan a financiar este tipo de actividades. Gracias a ese apoyo, la Universidad de la Consciencia puede seguir invitando a ponentes, desarrollando programas y compartiendo contenidos que muchas personas disfrutan tanto presencial como a través de Internet. Quienes deseen colaborar y contribuir a este proyecto, sigue adelante, pueden encontrar la información en el apartado Colabora de la página web de la Universidad de la Consciencia. Y ahora sí, con mucha gratitud y con mucho cariño, recibimos a la doctora Paloma Navarro, a quien agradecemos profundamente su presencia, su disponibilidad y la generosidad de compartir con nosotros este trabajo sobre la muerte vincular de la herida al despertar. Doctora Paloma Navarro, bienvenida. Bueno, pues lo primero, bienvenidas a todas y a todos. Agradecer muchísimo al Swami esta invitación y bueno, ahora está un poco indispuesto, pero ayer
tuve la suerte de compartir con él el viaje desde Madrid hasta aquí y recordé la primera vez que hablé de esto que os voy a contar ahora, que fue hace 2 años más o menos, era mayo del 24, ahí lo pone. Lo he dejado intacto, como se dejan las cosas así, lo he dejado intacto en unas jornadas que habían de integración y despertar. Y entonces en esas jornadas era como cómo podemos unir la psicoterapia con la espiritualidad, ¿no? Eso es lo que a mí me pidieron y yo dije, bueno, pues voy a ello, ¿no? Voy a ver cómo es esto en el trabajo diario yo soy psiquiatra y psicoterapeuta, pues en el trabajo diario con los pacientes, ¿no? Cómo mezclar estos dos ingredientes, esta alquimia del ser humano, como puede ser el psiquismo, ¿no? El mundo interior, nuestras emociones, nuestros pensamientos, con ese despertar del que vamos a hablar, que bueno, yo aquí tengo poco que decir del despertar, porque yo despierta, pues yo creo que no estoy, aquí entre nosotras sí que no salga, pero hay vislumbres, ¿no? Por ahí, dicen los maestros, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a adentrarnos en este viaje juntas, ¿no? Porque al ser humano las cosas al principio le entran un poco desde lo intelectual. Entonces, pero a través de lo intelectual vamos pudiendo viajar y vamos pudiendo adentrarnos poquito a poco, ¿no? Sin que se levanten demasiadas resistencias. Claro, cuando me propusieron esta especie de alquimia que os he contado, el camino era el camino a la integración, ¿no? Cómo integrar cuerpo, mente y espíritu, ni más ni menos. Entonces, he de decir que la primera parte de mi trayectoria profesional, cuando me formé como psiquiatra, yo era como una cabeza y lo de debajo no existía, ¿no? El cuerpo era como, para mí, ¿qué tenía que ver el cuerpo con la psiquiatría y con el ser humano? Pero poco a poco, cuando terminé la residencia, me di cuenta de que el cuerpo es tan importante como la mente, ¿no? Yo en aquella época el espíritu eso no era, eso directamente no era. Entonces, bueno, pues comencé la formación en terapia Gestalt y ahí en terapia Gestalt el cuerpo es el receptáculo de todas nuestras heridas, traumas, dolores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo tiene memoria y como tiene memoria, a medida que nosotros vamos transitando este pequeño instante que es la vida, en pequeñito, pues el cuerpo es donde tenemos que volver una y otra vez. Vamos a ver luego por qué. El caso es rescatar del cuerpo la sabiduría que tiene, ¿no? No tratarlo como un saco de patatas, que, bueno, yo lo he tratado como un saco de patatas en muchas ocasiones en mi vida, porque pensaba que el cuerpo, bueno, pues ahí está, ¿no? Y como mucho, pues para lucirlo y todas estas cosas. Pero a la hora de trabajar con el dolor psíquico y con las heridas del alma o el dolor del alma, que lo vamos a llamar así, a empezar a llamarlo así, el cuerpo tiene mucho que decir y mucho que sanar. Y a través también de la sanación corporal, nosotros también sanamos nuestras emociones y nuestros dolores. Entonces, en este camino de la integración, como estamos diciendo aquí, pues hay unas fases, hay unos hitos en el camino, unos saltos, unos desafíos y unos logros. Y vamos a ir viendo un poquito toda esta, pues todo este proceso, porque al final es como un proceso, ¿no? Mira, ya me ha pasado a mí como a Sandra, que ahora quiero pasar y no puedo. Y esto, mira, ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues esta diapositiva me encanta, que no la he hecho yo tampoco, pero bueno, yo me di cuenta de que el patos, vamos a llamar patos a todo el sufrimiento anímico que tenemos, patos en griego, sufrimiento. Claro, yo me dedico más como psiquiatra al sufrimiento psicológico, a esa neurosis que vamos a ir viendo, que todos tenemos y que nos machaca diariamente, pero he dejado que se extienda la mancha azul
Por varios motivos. Primero, porque el azul evoca un poquito el sendero azul de las lágrimas y del amor, como yo llamé a este proceso que empecé hace muchos años, que es acoger las pérdidas, acoger el trauma, acoger las heridas y acoger todo lo que el ser humano califica de no quiero, ¿eh? La incomodidad, la frustración, etc. Entonces, al principio, cuando empecé a hacer, se lo contaba ayer a Eva, el taller de la muerte, que es un taller, el taller de la muerte vincular, me di cuenta de que no tiene mucho sentido que aquí pone original, trauma, infantil, pérdidas, porque al final el ser humano, aquí que estamos en un campus donde sabemos que ya por el mero hecho de existir hay sufrimiento, ¿no? En el budismo se le llama dukkha, nosotros le podemos llamar la herida original desde la psicoterapia. La herida original, es decir, el ser humano desde que empieza con el lenguaje sufre, ¿no? O sea, los nenes pequeñitos están mezclados, ¿no? Están ahí en una especie de inconsciencia. Bueno, yo no sé dónde están, porque yo no me acuerdo cuando era pequeña, pero me los imagino, ¿no? Cuando he visto niños pequeños. Pero en el momento en que empezamos a introducir el lenguaje, yo, tú, casa, perro, maceta, empezamos a generar esa dualidad en la que nosotras vivimos y nosotros, y que al final caemos en la herida de la separación, ¿no? En creer en la separación, la creencia en la separación. Cuando en el fondo todo está conectado y somos seres interdependientes. Pero nuestra herida original está ahí, está ahí. Entonces, separar entre lo que es la herida original en esta presentación con las heridas infantiles que tenemos a lo largo de toda nuestra infancia, ¿no? Muchas veces la gente dice, cuando viene a la consulta, es que me trae mi hija, pero yo no sé para qué me quejo, porque yo lo tengo todo en la vida. Tengo un buen marido, tengo los hijos bien, tengo dinero suficiente, ¿cómo me voy a comparar yo con lo que pasa allí en África? Digo, ¿y lo tuyo? Digo, ¿qué haces aquí? ¿No? A veces, depende con lo que nos comparemos, somos afortunados, pero eso no quiere decir que los occidentales, y aquí, en Cáceres, en España, suframos, porque sufrimos. Y todos tenemos nuestro sufrimiento y nuestro derecho al sufrimiento. ¿Qué demonios, no? Es decir, no tenemos que compararnos con nadie, tenemos que ser honestos y honestas con nosotros mismos y decir, si sufrimos, sufrimos. ¿Que allí lo pasan peor? Pues sí. ¿Que es un trauma mayúsculo? Pues también. Pero eso no nos quita nuestra dosis de sufrimiento diario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la propuesta que os traigo? Pues mira, esto de aquí es maravilloso. Y esta mañana lo estaba viendo, ole por la persona que me hizo este PowerPoint, porque yo para la tecnología soy bastante, fatal. Entonces, esta mañana lo estaba viendo con más atención, digo, fíjate, esto de aquí, que está tan rígido, podría ser nuestro carácter, ¿no? Ese personajillo, ¿no? Aquí se le llama ego, en psicología a veces se le llama el carácter. Es nuestro carácter, es nuestro personaje, ¿no? Es con lo que nos estamos identificados. Yo soy así, soy asá, soy psiquiatra, soy de Alicante, etc. Y está rígido. Por eso, cuando en el taller de la muerte vincular empezamos a trabajar, lo primero que hacemos es un intenso trabajo corporal de bioenergética, para que la coraza muscular que tenemos afloje, porque si no, es que no se puede trabajar con la gente, no podemos trabajar, estamos tan defendidos ante el dolor, tan defendidos, que esta rigidez necesita un buen golpe, o un trabajo corporal, un buen golpe para que de repente, ¿no? Como dicen los sufis, sin dolor ni siquiera tú puedes cambiar. Tenemos esa mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Pero es así, es así. Los grandes, yo cuando viene una persona muy dolorida porque ha tenido una crisis fuerte, siempre le digo, los grandes despertares o las grandes resurrecciones vienen de las grandes crisis. Cuanta más profunda es la crisis, la gente sale como Superman o Afrodita o como queramos llamarlo, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿De dónde viene eso, no? Pues bueno, eso viene de esto que estamos viendo ahí, es decir, estamos
con unos mecanismos de defensa, ole, que chapó a los mecanismos de defensa, porque nos permiten caminar por la vida después de haberlo pasado fatal. Por eso no nos acordamos, ¿no? Por eso no nos acordamos de nuestra infancia, de muchas cosas. Porque uno de los mecanismos más importantes que tenemos para sobrevivir es la amnesia, ¿vale? El ser humano olvida, ¿no? Por ahí dice, las abuelas de antes decían, no quiero ni acordarme. Pues no quiero ni acordarme de lo que me duele, ¿no? Entonces, después vamos a ver que si no huimos del dolor, que si no lo arrinconamos, que si no lo narcotizamos, que si no lo tratamos de esconder en la despensa, el dolor, como dicen los grandes maestros, no lo digo yo, es el mejor de los maestros, ¿no? Entonces, bueno, aunque suene mal la cosa, la propuesta que yo hago es, y luego esto tiene como un poquito de crítica que la veremos luego, utilizar el dolor o utilizar las crisis que tengamos o los dolores del alma para poder cambiar, para poder soltar roles caducos, para poder soltar identificaciones que no queremos y para ir transitando etapas que a lo mejor necesitábamos pasar página. Y estábamos anclados a la comodidad, a lo que conozco, al confort, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando eso lo afrontamos, como dice Simone Weil, la muerte es el final de un viaje, pero no el final de un camino, ¿vale? Entonces de ahí podemos llegar a un despertar que no es el despertar, ya me gustaría a mí el despertar del Buda, pero yo me conformo con un darme cuenta, como dicen en la Gestalt, ¿no? El darse cuenta, ¿no? Me doy cuenta y entonces cambio. Cuando yo me doy cuenta, cambio. Porque si no cambio, ¿sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Enfermedad. Nos enfermamos. Yo le digo muchas veces a las pacientes y a los pacientes que vienen, digo, que te des cuenta no es suficiente. Porque si tú te das cuenta de que no quieres dejarte maltratar por tu marido, por tu mujer, o que no quieres lo que te está pasando porque ves que es un abuso, te están explotando, si tú te das cuenta de eso y tú no haces nada con eso, es casi peor, porque te traicionas. Entonces, no tenemos que salir corriendo, porque también hay que respetar los tiempos de la gente. No tenemos tanta prisa, ¿no? Hay veces que la gente se agobia, digo, que yo te meta un poco de caña no quiere decir que tengas que hacerlo mañana. Respétate también el tiempo, ¿no? Entonces de ahí, pues, sanaremos, ¿vale? Si no huimos del dolor, sanaremos. Muy bien. Ah, no. Aquí hay trampa, aquí hay trampa, aquí hay trampa. Os voy a hacer ahí un pequeñito cambio porque me interesa... Bueno, pues esta mañana estaba viendo qué era lo que más me apetecía contaros y entonces he llamado a unos autores que, así vamos a pasar rápidamente, pero que han aportado mucho, psiquiatras y psicólogos, en este camino de la integración y del despertar a través también de la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿quién no conoce al doctor Jung o al doctor Freud, verdad? Padres del psicoanálisis. Sobre todo Jung se centró en la sombra. Y bueno, yo creo que estos dos psiquiatras no hay que presentarlos porque ya prácticamente todo el mundo les conoce por sus aportaciones tan importantes acerca del inconsciente. Pero sí que me gustaría rescatar, por ejemplo, y vamos a hacerlo a través de un pequeño acto en su honor, al doctor Pels, que es el padre de la terapia Gestalt, el enfoque en el aquí y en el ahora. Pels venía del psicoanálisis, pero él dio un paso más, como os decía antes, y dijo, vámonos al cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que sabe. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, os propongo, ¿os apetece? Es mínimo, ¿eh? No es nada de otro mundo. Pero es para bajar un poquito al cuerpo, que después de todas las pruebas y todo lo que hemos sufrido aquí con la tecnología, que será una herramienta, pero también, en fin, tiene su cosa y su sabiduría y si no es por Sandra, vamos, ya os digo yo que no. Entonces, lo que vamos a hacer es, os propongo descruzar las piernas y cerrar los ojos. Ya veréis qué bien nos va a venir esto. Y vamos muy bien, como veo a algunas de vosotras, a poner las manos encima de los muslos y simplemente a conectar con la respiración, ¿vale? Esa respiración que entra y sale
por las fosas nasales. Entonces ponemos ahí la atención, ¿vale? Y respiramos el aire natural y fresco. Y a medida que entra el aire nos dejamos sentir. ¡Buah! Nos dejamos sentir un poquito. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? Sentado en las sillas. Los pies descansando en el suelo. Nos podemos mover incluso para traernos al aquí y a la hora. Tomamos conciencia de nuestros pensamientos en este momento. Incluso de cómo hemos llegado ajetreadas a esta presentación. Y dejamos en este instante, y a través sin soltar la respiración, que vengan mis estados emocionales en este instante, aquí y ahora. Y en mi interior le pongo una palabra intuitiva, no pensada, a cómo me siento. Una palabra. Triste, cansada, inquieta, expectante. Pon una palabra a tu estado emocional y sigue respirando unos instantes. Haz una respiración profunda, llena tus pulmones y suelta el aire lentamente. Abrimos los ojos, poquito a poco. Estamos más aquí, ¿no? ¿A que sí? Yo por lo menos he aterrizado porque he llegado. Pues así. Pues así. Entonces, el trabajo de bajar al cuerpo es muy importante, porque si no estamos con una olla a presión aquí todo el día. Mark Stein, este psiquiatra de aquí neoyorquino, es muy interesante un libro que tiene, El trauma de la vida cotidiana, porque fijaos lo que dice él, dice, el trauma de la vida cotidiana no es un error, es un hecho. Y ahí ya hay un cambio. Porque cuando decimos que es un hecho, estamos aceptando que es, que existe. Y si yo lo tomo como un hecho y no como un error, cuento con lo que es y dejo de esperar lo que no es, ¿no? Es un cambio de percepción. Luego veremos, bueno, aquí está este también psiquiatra, Stololov, que dice una cosa muy importante de lo traumático. Dice, lo traumático ocurre en la matriz intersubjetiva, es decir, en el vínculo. Y es así. ¿Dónde ocurre lo traumático? ¿En las cosas que pasan fuera? No, no, no. Ahora veremos que lo traumático ocurre en el vínculo siempre con el otro. Por lo tanto, ya podemos sacar una conclusión que es como de Capicúa, que es, ¿dónde se sanará lo traumático? Con los otros. Y estas son las grandes aportaciones que están habiendo ahora respecto al tema del trauma. Vosotras diréis, bueno, yo trauma no tengo. Bueno, a ver, hay traumas y traumas, claro. Entonces, quedaros con esta parte de la reconexión con los otros para sanar al trauma. Este es David R. Hopkins, que es un psiquiatra que murió en 2012, que luego ahora dentro un poquito os voy a hablar de cómo él tenía una escala de la conciencia como la que hace Ken Wilber, diferente, y cómo de ahí nos habla de diferentes emociones, percepciones y comportamientos según nos movemos en esa escala. Este es Claudio Naranjo,
que hizo las grandes aportaciones de ya Claudio Naranjo, discípulo de Fritz Perls, de este fundador de la terapia Gestalt. Claudio Naranjo trajo la Gestalt a Occidente y él ya empezó a hablar de espiritualidad para los psicoterapeutas. Y bueno, aquí tenemos a Cyril Lick y a Viktor Frankl. Estos dos tienen algo en común como psiquiatras, y es que sufrieron traumas mayúsculos en relación cada uno a su historia, ¿no? Cyril Lick pues fue adoptado y fue pasando por orfanatos donde las pasó fatal, y nos aporta mucho el concepto de resiliencia a día de hoy, de que el ser humano tiene capacidad, a partir de un gran sufrimiento, capacidad de resurgir y de poder, como hizo él, ¿no? O sea, él es el ejemplo viviente de que el ser humano puede caer y levantarse un montón de veces, ¿vale? Y Viktor Frankl también, y fundó la logoterapia, ¿no? Viktor Frankl tiene una historia tremenda, donde gran parte de su familia murió en el Holocausto. Y tiene un libro muy bonito que lo conoceréis muchas de vosotras y muchos, que es El hombre en busca de sentido. Entonces, bueno, pues yo siempre digo que vengo acompañada por estos psiquiatras y estos psicólogos que, bueno, que empiezan a poner esa parte espiritual, ese mirar más allá de una mirada muy científica de la psicoterapia. Y este es Gabor Maté, que es un médico canadiense, que es una figura a día de hoy muy respetada, porque él está especializado en adicciones y ha aportado un gran valor a todo el tema de las adicciones y del trauma. Este hombre ha dicho ya claramente, que parece como que nos resistimos, que debajo de todas las adicciones hay dolor. No hay que darle más vueltas, ¿vale? No vamos a profundizar, pero ha dicho, adicción, debajo, dolor a punta pala. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos en la cabeza que el adicto es el que consume drogas. Y uno de los conceptos que más me gusta a mí de este médico es su concepto de continuum. El adicto, todos somos adictos, ¿vale? Hay adictos que consumen sustancias que les llevan a la muerte, incluso, y a grandes dramas, pero todas las que estamos aquí, todos somos adictos al consumo, a los móviles, a las redes sociales, a comprar libros. Yo soy adicta a comprar libros, o sea, me ves que casi me sudan las manos cuando voy a pedir un libro en Amazon. O sea, todos tenemos adicciones porque todos tenemos dolor. Lo que pasa es que nuestras adicciones, dices, bueno, esto es una adicción menor a la comida, al azúcar, a las series de Netflix, en fin. La adicción es un continuum, no son solamente adictos aquellos que caen en la tragedia de caer en drogas que tienen peligro de muerte, ¿no? Que son los pacientes que él fundamentalmente trata. Él se declara adicto, que es muy gracioso, yo cuando lo leí, porque decía que, y le tiraban tomates, porque decía que él era adicto a comprar CDs de música clásica. Entonces, claro, alguien que está con adicción a drogas vía parenteral, que no tiene nada por el suelo tirado, le decía, usted que dice, eso no es una adicción ni es nada, eso es disfrutar de la música. Y él sabía que era adicto porque tenía todos los síntomas de una adicción, ¿no? O sea, se escondía para comprar, se gastaba 8.000 euros, está en sus libros, 8.000 euros en semana, comprando 7 versiones de las mejores sinfonías de Mozart. O sea, que él reconoció su propia adicción y dijo, ostras, es que aquí todos somos adictos porque todos tenemos dolor. Entonces el doctor Gabor Maté dice, indagación del trauma, o sea, indaga tu historia, reconexión corporal, porque él, que es muy consciente de que el cuerpo es sede del trauma, dice, claro, si yo estoy atento a mi cuerpo es cuando empiezo a darme cuenta de que me sudan las manos, de que estoy en tensión todo el día, corporal, muscular, de que reacciono inmediatamente a lo mínimo que me dicen, ¿no? Y entonces dice, es en el cuerpo también tiene que sanar para sanar el dolor. Comprensión compasiva, y yo esto lo trabajo mucho con mis pacientes porque siempre les digo, escucha, si no eres compasivo con tu historia, ¿quién lo va a ser? La primera parte para salir
del sufrimiento es tener una mirada autocompasiva, igual como dijo Jesucristo, tú y los demás, ¿no? O sea, él dijo como a ti mismo, no dijo los demás primero y tú después, dijo como a ti mismo, cuidado, ¿vale? Porque yo veo gente muy cuidadosa con los demás y se enferman cuidando a los demás, porque claro, yo digo que hay dos tipos de pacientes, habrán más, pero yo veo dos, los egoístorros como yo y los que lo dan todo por los demás. Entonces, claro, los egoístorros o narcisistas, podríamos llamar, miran siempre para mí primero y luego ya, si me sobra algo, para ti. Pues esos tienen que trabajar su parte pública, ¿no? O sea, tienes que dejar la parte privada un poquito ya y decir, bueno, venga, dedícate al otro. Y luego están los que nunca se han hecho caso porque malentendieron que la bondad era entregarlo todo a los demás y al cuidado de los otros. Y entonces son pacientes que con 40 y 50 años están con un sufrimiento y con una falta de sentido de vida. Porque no estás atendiendo tu parte privada. Por eso, el que está muy en lo público, que atienda lo privado. Y el que está muy en lo privado, que atienda lo público. Aquí cada uno su trabajo. Entonces la comprensión compasiva hacia uno mismo es fundamental para poder ser un buscador. Porque todas las que estamos aquí y estamos todos, somos buscadores, ¿no? Aunque yo os confesaré que estoy ya dejando de buscar para estar. Porque ya he buscado mucho. Bueno, seguiré buscando, pero intento ya estar un poquito más. Y por último, dice Gabor Mate, restauración del vínculo. ¿Qué decíamos antes? ¿Dónde se sana el trauma? En los vínculos, con los otros, con la comunidad, con la sociedad, en los grupos. Vamos a dejar el individualismo que sabemos que es la sociedad que estamos construyendo tan peligrosa. Y aquí tenemos este es de un libro de él, Los espíritus hambrientos, ¿no? Ese vacío tan enorme que tenemos, con esas barrigotas, que quiero llenarlo como sea, pero por mucho que, como dicen en el budismo, por mucho que meto para llenar el vacío, mucha serie de Netflix, mucha droga, mucha comida, mucho tabaco, mucho venga, lo que sea, mucha espiritualidad también, venga, todo, nunca me sacio. ¿Qué pasa? Somos espíritus hambrientos, tenemos mucho vacío, no estamos nunca conformes, ¿a que no? No. Cuando no, yo decía, cuando no es un pito, es un flautín, ¿no? Hay veces que acompaño personas que vienen con una historia tremenda, vamos solucionando cosas y tal, y cuando ya están bien, vienen y digo, ¿qué tal? Me dicen, bueno, es que, digo, ya, o sea, cuando no es un pito es una flauta, o sea, y cuando no te lo inventas, ¿esto qué es? Hay que detectar nuestro mecanismo, nuestro parloteo interno, que es un espíritu hambriento. Nunca vamos, mira, si aceptamos que nunca vamos a estar saciados de todas esas pseudocosas que nos metemos en el cuerpo, pues uno admite que es un ser, el neurótico es un ser insatisfecho. Lo dijo Freud, nunca vamos a estar satisfechos, se ha acabado. Si aceptamos eso, ya estamos liberados. Porque si pretendemos estar satisfechos y plenos permanentemente, pues lo que hay que hacer es no escucharse tanto. Esa parte, esa vocecita interna que te dice, oh, ese espíritu hambriento que quiere, y ponerle coto. Muy bien, entonces, desde este punto de vista, la enfermedad no es un error, es una solución, porque cuando nos enfermamos, las crisis que estábamos hablando antes, ¡pum!, ¡hala!, ya estás, enfermado, porque no te has atendido, has hecho lo que has podido, pero yo cuando me he enfermado he dicho, ya estás. O cuando la gente viene y me dice, Paloma, es que en vacaciones me pongo malo. Digo, claro, cuando tu cuerpo puede. Mientras tanto tú estás trabajando, pero cuando tu cuerpo ve la oportunidad dices, venga, párate. Cuando hacemos el taller de la muerte, que por cierto vengo a hacerlo el fin de semana anterior, con lo cual lo tengo bastante fresco, yo le digo a la gente,
os voy a dar una maletita virtual de un botiquín psicológico, un botiquín para momentos de crisis. Y en la maletita les digo que metan la salita de espera. ¿La salita de espera sabéis lo que es? Pues la salita de espera es un sitio virtual donde yo digo, ¿no sabes qué tienes que hacer? Métete en la salita de espera, a esperar. ¿Pero y qué hago ahí? Nada. No hagas nada. No hagas nada, porque en la quietud mental hallarás todas las respuestas, dice un curso de milagros. Pero nada, que no hagas nada. ¿Tú con tu intelecto eres capaz de resolver esta situación problemática que tienes? No, digo, pues entonces quédate quieto o quieta y ya vendrá la respuesta no desde aquí, vendrá de otro lado, de otros canales de información que se despierten, ¿no? Entonces la salita de espera es muy útil porque, oye, estás ahí que quieres matar al vecino, porque te ha hecho no sé qué, o a tu jefe, yo con mi jefe estoy buena, a quien sea, métete en la salita de espera. Y ahí estás hasta que tú sepas lo que hay que hacer, hasta que bajes la intensidad emocional, fundamental, ¿no? Pues cuando estamos ahí a tope, lo mejor que hacemos es congelarnos. Párate, no te muevas. Y ya cuando venga la información que vendrá de otro sitio, actuamos. En la salita de esperas está bastante bien, por cierto. Y luego en la maletita de herramientas también tenemos que meter la antena para sintonizarnos con la vida. ¿Sabéis qué antena es esta? Luego la vamos a ver. Bueno, entonces, decíamos que la enfermedad no es nada malo, ¿vale? Porque todo esto que nos pasa a todos, enfermedades autoinmunes, adicciones, cáncer, depresión, todo esto, ¿vale? Es lo que se ve del iceberg. Y todo lo que hay aquí es lo que hay que atender, ¿vale? Esto es lo que hay que atender. Y como dice Gabor Mate, el mito de la normalidad, la toxicidad invisible, ¿no? El estrés crónico y la enfermedad no pueden entenderse aislados del contexto cultural. Vivimos, y todas lo sabemos, en una cultura que premia la desconexión y el sacrificio. No sé quién estará, ayer me decía el Swami cosas, no sé quién estará interesado en que estemos tan desconectadas, tan desconectadas. Ya vamos por la calle, que os voy a contar así. En mi consulta, en la salita de espera, salgo a lo mejor al baño a hacerme un café y, por supuesto, estamos todos así. Yo la primera, ¿eh? Si yo estoy aquí, la enferma primera. Pum, 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 pum. Y claro, como todo esto, tenemos en esta sociedad cualquier cosa para desconectarnos. ¿De qué? De ese malestar que tenemos. Por lo tanto, dice Gabor Mate que la normalidad en nuestra sociedad no es sinónimo de salud, es a menudo lo contrario. Quien diga, estoy súper bien, pues vosotras pensar, fatal, fatal, fatal. Y trauma no es lo que te pasa, es lo que pasa dentro de ti. Esto es muy interesante, ¿no? El trauma con mayúsculas, lo que decíamos antes, hay gente que tiene trauma con mayúsculas y otros que tenemos en diferentes momentos de la vida traumas vinculares que nos generan mucho dolor. Entonces, ante el impacto, luego ocurren una serie de cosas en nuestro interior que es lo que nosotros, con el mecanismo maravilloso de la negación, tapamos. ¿Para qué? Pues para poder sobrevivir. Y menos mal, ¿eh? Menos mal, porque hay veces que la gente dice, ¡ay, los mecanismos de defensa! Negación, amnesia, represión, mal. Y yo digo, mal nada, muy bien. Forman parte de nuestra maletita de herramientas para sobrevivir. Otra cosa ya es cuando no los necesitas. Cuando no los necesitas, pues entonces coges y dices, esto ya no lo necesito. Esta mal humor que siempre he tenido ya no lo necesito. Esta mala leche, fuera. O esta hiperactividad, o lo que sea. Muy bien, avanzamos. Y esto es maravilloso porque ya se ha descubierto que el trauma se transmite de generación en generación. Esto antes decirlo era impensable, pero la epigenética de las enfermedades mentales, que es una clase que yo he dado mucho a los psicólogos en
en ocasiones que la gente a veces no se lo cree. Pero ¿cómo me va a mí afectar que a mi abuelo lo mataran en no sé dónde? ¿O cómo me va a mí afectar que mi tatarabuelo emigrara a Argentina y allí encontrara 3 mujeres y dejara a mi abuela tirada? Digo, claro que te afecta, claro que sí. Yo os hablo de mi vida personal. Yo tengo clarísimamente que el asesinato de mi bisabuelo ha tenido un impacto tremendo en mi familia. Pero ¿sabéis lo chulo y lo bonito también? Aquí dice, la biología de la pérdida y el estrés se transfiere epigenéticamente y conductualmente. Lo que no se resuelve en una generación se transmite a la siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podemos sanar, o sea, igual que se transmite a la siguiente, a la segunda y a la tercera generación, a los hijos, a los nietos, se transmite el dolor, los silencios, los secretos, las mentiras, las tragedias, todo eso hace así. Igual que baja para abajo, nosotros, cuando somos conscientes y hacemos un trabajo interior, podemos sanar a nuestros ancestros. ¿No os parece maravilloso? A mí me lo parece. Yo cuando descubrí esto dije, maravilloso. Menos mal que lo que baja, pues no, pues luego también podemos sanar hacia arriba, ¿no? Y no me digas que ahora te revelas. Muy bien, ahí estamos. Vamos a ver. Bueno, no sé si echar para atrás o aceptar. A ver. Bueno, dolor del alma, aquí no me voy a detener mucho porque hay cosas más interesantes. No es que esto no sea interesante, pero como lo estamos hablando ya, dolor del alma es un término infrautilizado en psicopatología, ¿verdad? Ya nadie habla del dolor del alma y es algo tan humano hablar de los dolores del alma. El psiquiatra José María Álvarez, que es una persona que a mí me encanta, que forma parte de lo que llaman la otra psiquiatría, que viven en Valladolid, y están hablando de menos fármacos y más lenguaje, ¿vale? Os lo resumo. Dice que, fijaos lo que dice, el dolor del alma, dice, experiencia subjetiva habitual ligada al simple hecho de existir y acentuada en la melancolía y en los estados vecinos. En el fondo, cuando decíamos que la adicción es un continuum, que todos somos adictos, depende ese continuum donde lo tengamos, bueno, pues aquí decimos lo mismo. ¿Los melancólicos y depresivos somos nosotros? Pues no, a lo mejor están más en el extremo, pero nosotros tampoco estamos bien. Nosotros tenemos experiencias subjetivas habituales ligadas al simple hecho de existir que son dolorosas. ¿Qué dolorosas? Pues dice él, se caracterizan por el cuerpo del pesar, la aflicción, la tristeza activa, pasiva, la angustia, el miedo, los duelos posibles e imposibles, el remordimiento, la desolación, la impotencia, la incomprensión. A tope, ¿eh? O sea, a tope, a tope. Es decir, el ser humano, bueno, pues tiene todo eso. Te estás revelando. A ver. Sandra, ayuda. Pasamos uno hacia adelante. Dolor en el siglo XXI. Bueno, pues, ¿qué hacemos con el dolor en nuestra sociedad? Al rincón, ¿verdad? Centraliza. O sea, es como, hay que dejarlo en una esquina, como la mochila. ¡Pum! Ahí. Y entonces dice Susan Sontag que el dolor es algo que debe ser reparado, cuidado con eso, algo que debe rechazarse y algo que nos hace sentir indefensos, totalmente. Es decir, el dolor concebido como un error y un fracaso. No se puede comprender en un mundo de polaridades que nosotros digamos que una parte de la polaridad es un error. La luz no existe sin la oscuridad. El miedo no existe sin el amor. La alegría no existe sin la tristeza. El dormir no existe sin la vigilia. O sea, el mundo es un mundo de polaridades y la salud viene de la integración de las polaridades. ¿Cómo vamos a quitarnos el dolor de encima, como dice Susan, y dejarlo y rechazarlo? No podemos. Dejar de resistiros, no podemos. Tampoco hay que ir a buscarlo. Escuchadme. Lo tenemos, como dicen, desterrado de la vida cotidiana o con analgésicos potentes lo tapamos.
Y como dice Byung-Chul Han, se tolera únicamente aquel dolor que se puede explotar en pos de la optimización. Me encanta esto, porque somos tan artesanos que hemos buscado el dolor que mejor nos viene. ¿Que nos mandan al gimnasio y tenemos que sufrir como perros? Allí que estamos, con tal de tener, vamos, un cuerpo fetén. Que tenemos que si nos mandan a estudiar no sé qué y sufrimos también ahí, pero si le sacamos provecho, bueno, nos cuento las señoras los tacones, cómo han ido, para presumir, decían antes hay que sufrir, que es tremendo, para presumir hay que sufrir, y vamos todos, bueno, yo nunca he ido así, pero, escucha, es decir, el dolor, si no le saco, el ser humano, si no saca algo de rendimiento de la cosa, no interesa, hasta del dolor. Bueno, pues ¿sabéis lo que yo he pensado? Que en vez de luchar contra corriente, vamos a hacer un uso de esta parte egoica comunitaria que tenemos y luego os haré una propuesta a ver si sacamos un poquito de rendimiento del dolor. Venga, vamos a darle al ego un poquito de comer. Hay un médico conocido que está ahora hablando de la muerte en redes sociales, que yo le oí en un vídeo, el doctor Sansegarra, que él decía, yo me levanto por la mañana y digo, controla tu ego. Y yo cuando lo oí dije, hombre, es que controla tu ego, a mí, a mi forma de ser, le viene fatal, porque yo que soy controladora, bueno, ahora ya menos, sería como más control. Entonces pensé en otra palabra y dije, observa tu ego, ¿no? Mejor, o sea, controla, obsérvalo. Ahora bien, dice Álvarez, este es Álvarez, José María Álvarez, os recomiendo sus libros, os recomiendo sus vídeos para los psicólogos interesados, porque él y una gran parte de los psicólogos que están allí con él están aportando mucho a esa otra psiquiatría. Entonces, dice Álvarez, ahora bien, sin dudas, tiene ventajas de desterrar el dolor y el sufrimiento de nuestras vidas. Reconozcámoslo, si no, no lo haríamos. Sin embargo, nos deshacemos de un ingrediente esencial, esa polaridad que decíamos, un ingrediente esencial y cotidiano de la condición humana. Pues claro. ¿Y qué dice Schopenhauer? Los esfuerzos incesantes por desterrar el sufrimiento, lo único que consigue es que cambie de forma. Y yo esto lo veo todos los días en mi trabajo. ¿Y sabéis cómo lo veo? ¿Queréis que os cuente un poquito cómo lo veo? Yo me acuerdo cuando era una joven psiquiatra que iba por ahí y, bueno, empecé a ver muchos adolescentes con las famosas autolesiones que se hacen, quemaduras, autolesiones, y yo decía, qué mal, a ver qué fármaco pongo para cortar esto, a ver qué le digo para... O sea, me centraba mucho en cortar la conducta, ¿no? Que no se dañaran, que no se hicieran ese daño. Y lo que me encontraba es que cuando dejaban de autolesionarse, hacían algo peor. Y entonces dije, Paloma, estate quieta, deja que se autolesionen, porque prefieren el dolor psíquico, o sea, el dolor psíquico es tan grande que preferían un cortecito con una chincheta, con lo que fuera, a sentir ese dolor. Entonces hoy en día, que ya no soy evidentemente tan joven, ¿no? Menos mal, eso quiere decir que voy cumpliendo. Hoy en día, cuando vienen los padres angustiados con las autolesiones, yo no es que incite, pero soy respetuosa, me callo y digo, a ver, igual que aceptamos el mecanismo de defensa psicológico, aceptemos que esta persona de momento esto le está liberando. No me voy a centrar en el síntoma. ¿Para qué me quiero centrar? Esto es como centrarte en las pacientes bulímicas que vomitan, en el vómito. Pues mejor que vomite, lo que pasa es que también, hombre, habrá que poner un tope, pero mejor que vomite acá otra cosa. Al final el ser humano es tan sabio que va encontrando cómo hacer síntomas para no explotar. Como los obsesivos, mejor que controlen y lo tengan todo perfecto porque les da un encuadre. No hay que ir contra los síntomas. Yo esto lo he aprendido muy tarde. No hay que ir contra los síntomas. Si son muy molestos, como ocurre en psiquiatría, la tristeza a veces es devastadora o el dolor,
psicológico, o las autolesiones son tan intensas que asustan, si son muy molestos se pueden tratar. Claro que sí, yo no soy antifármacos, pero en su justa medida y en el momento adecuado. Entonces, lo que dice, o sea, el dolor cambia de forma, da igual, no hay que taparlo, va a cambiar. ¡Ay! Mirar aquí, tenemos a Camarón. Ahora vamos a ver lo que es muy interesante. Bueno, este es el psiquiatra y con esto me voy a levantar porque yo he amenazado a Sandra con levantarme un montón y no me he levantado hasta ahora. El psiquiatra David R. Hopkins, que él puso, aquí lo veis, ¿veis? Una calibración de los estados de conciencia según vibramos más bajo, ¿vale? La vergüenza es lo que más bajo lo que más bajo vibra para él. ¿Por qué? Porque cuando sentimos vergüenza es que nos sentimos indignos, ¿no? O sea, hay una parte muy dolorosa en la vergüenza, ¿no? La culpa también. Entonces, la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor. Y es muy interesante porque yo cuando vi aquí el orgullo dije, pero ¿cómo puede estar el orgullo tan cerquita de los valores más altos? Y el orgullo tal, y luego estudiándolo dije, bueno, es que el orgullo es tener una buena autoestima, tener un buen ego. No está mal. O sea, lo hablaba ayer con el Swami, tener un buen ego es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos un poquito armados, o sea, es que si no, no tenemos una buena autoestima, no tenemos un buen concepto de nosotros mismos, aunque sea al principio en pos del éxito, del estatus y todas estas cosas, el orgullo, ¿no? Pues la energía del orgullo está un poquito por encima de la ira o de la culpa o de la vergüenza. Pero claro, tampoco nos tenemos que quedar en el orgullo. Y Hopkins decía que un punto muy interesante es este de aquí, el coraje, que puntúa en 200. Esto es del 0 al 1000. Yo creo que el Swami estará por aquí, pero nosotras estaremos pues por aquí, ¿no? Vale, no pasa nada, ya llegaremos. Y si no llegamos, pues tampoco pasa nada. El coraje cuando lo leí dije, esto es lo que yo quiero. Yo me conformo de momento con el coraje. Porque el coraje tiene que ver con dejar de sentirte superior a los demás, con no esperar, con dejar de sentirte superior a los demás, con no necesitar demostrar nada. Imaginaos qué estado más maravilloso, no necesitar demostrar nada, es fantástico, con poder cometer errores y con cambiar de opinión. Cuando yo leí eso dije, este es el mío. Yo ahí, si puntúo en 200, me quedo muy bien. No sentirte superior a los demás, estupendo. No tener que demostrar nada me parece absolutamente liberador. Nos pasamos la vida intentando demostrar cosas, con todo el esfuerzo. Cambiar de opinión, cometer errores, fantástico. Entonces, el proceso de la muerte vincular genera un cambio, un salto de conciencia y una apertura a lo espiritual. Esto es lo que veo yo en el taller cuando lo hago en la gente. La gente viene deprimida total, zombilandia, ¿qué digo yo? Zombilandia, mal, 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 y de repente hacemos un trabajo corporal, nos ponemos todos juntos, soltamos el egoísmo, cooperamos, empezamos a mirarnos a los ojos y empieza el cambio. Y al final nos vamos con energía renovada. Es así, es así. Este es Boris Cyrulnik, que os he dicho algo, y él dice, como psiquiatra, dice, el mundo real de la materia, donde estamos, la vida cotidiana, es poca cosa comparada con el descubrimiento repentino de una fuerza sobrenatural, es decir, los vislumbres o los arrobamientos que tenía Santa Teresa, ¿no? Que tenía unos arrobamientos que ella los describía, ¿eh? Dice, no hay palabras para designar esta euforia. Y bueno, el camino hacia la iluminación pasa por la honestidad del reconocimiento de lo que somos, segundo de la trascendencia de lo que no somos. Ese personajillo no somos. Lo somos, pero no lo somos. Ya sé que suena un poco raro, pero es así. Y bueno,
cosas que ya sabemos. Entonces vamos a ir a lo que... Porque vosotras... Y este me encanta, Camarón de la Isla. A mí solo me gusta lo que me sienta mal. Y yo dije, a mí también. A mí también. A mí también, a mí también. Y lo entiendo perfectamente porque ahí está el goce. ¿Sabéis lo que es el goce? Que no es el gozo. No confundamos. El goce es la repetición compulsiva de conductas, pensamientos, emociones que nos sientan mal. Y no podemos parar. Cada uno tiene su propio goce. Eso es un término psicoanalítico. Todos nos hemos visto repitiendo patrones, repitiendo relaciones tóxicas, repitiendo. ¡Ay, ya lo he vuelto a repetir! Y vas y pum, te vuelves a caer. Y te caes y te levantas, y te caes y te levantas. Entonces, ¿a mí solo me gusta lo que me sienta mal? Pues sí, es así. Ese es el goce que tú tienes por tu biografía, por tu historia, etcétera. Pero bueno, mientras te vayas dando cuenta y lo vayas pudiendo cambiar, pues puedes ir saliendo de ahí. Y hay una relación del dolor con el éxtasis o con el placer también, ¿vale? Es decir, dentro del grandísimo dolor que podemos sentir en un momento determinado de nuestra vida, podemos tener momentos de éxtasis. Es maravilloso. Es maravilloso. De éxtasis y de placer. Fijaos lo que dice aquí. Infringirse dolor, lo que hablamos arte, corte y quemaduras, contrarresta un goce insufrible. Es decir, la gente adopta posturas dañinas para tapar otros dolores y otros goces que son insufribles. Y eso hay que respetarlo en el proceso de sanación. Ay. No me pienso comprar compulsivamente ningún aparato más de pasadiapositivas porque tengo 27 en mi casa y no me va ninguno. Así que me quedo con los que tengo. Y también lo decía Kant, a todo deleite ha de preceder el dolor. Con lo cual ya no sé cómo deciros en activa o en pasiva que el dolor es bienvenido. La muerte vincular. La muerte vincular, vamos a empezar a ver el concepto y a lo mejor hacemos hasta un descansín. No lo sé. Vamos a ver en cuanto os diga cómo vais de cansadas. La muerte vincular es un proceso que se refiere a la toma de conciencia del sufrimiento de la vida cotidiana, de lo que estamos hablando, y optimizar lo que os he dicho. Vamos a ir a favor del ego para que no se rebele y nos deje tranquilas. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Generando una transformación y una manifestación del deseo según tiempos. Sobre todo en la pérdida emocional y la ruptura de vínculos significativos, ¿vale? Ya sea por la muerte física de alguien o por las pérdidas vinculares, que son lo que más le duele al ser humano. Lo que más nos duele, ¿qué es? Las pérdidas de los vínculos. Por separaciones, por fallecimiento, porque nos peleamos, por un montón de cosas. Entonces, es nuestro talón de Aquiles, aquí lo pongo. Este término incluye el dolor emocional y el proceso de duelo que surge de estas experiencias. Ah, amigo, lo que no debemos pensar es que tras una pérdida no vamos a pasar un proceso de duelo. No caigamos en la trampa de querer saltarnos esa fase de tristeza, de rabia tremenda, de negación, de ira, etc. El miedo y la resistencia a enfrentar estas pérdidas pueden causar más sufrimiento. Cuidado. Si viene, acepta. Ahora luego lo vamos a ver que es parte fundamental. Y lo vamos a trabajar cómo hay técnicas y cosas para poder transitar este proceso. A menudo la muerte vincular implica un cambio en la forma y en la percepción de la realidad. Ese es el premio. Que yo, tras una muerte vincular, tenga un cambio en la forma y en la percepción de cómo veo la realidad. Que me haya servido, esto de optimizarlo, para algo. Vamos a dar un poquito de carne picada al ego. Que me sirva para algo esta crisis que estoy viviendo, ¿no? Que aprenda algo, que saque algo de provecho de esta crisis. Vamos a ponerle nombres fuertes, ¿vale? Que haya aprendizaje, que haya premio. El miedo, uy, se ha ido. Yo no he sido, ¿eh? Ha sido una mano amiga. El miedo y la resistencia a enfrentar estas pérdidas pueden crear más sufrimiento, por lo que esto ya lo hemos visto.
A menudo la muerte vincular implica un cambio, esto también lo hemos visto. Pues es que tenía razón mi mano amiga. Este sendero puede ser una mixtura de emociones dolorosas, éxtasis, pero también puede llevar a la transformación personal y al despertar espiritual. Muy importante. Y hay varias fases. Mira, vamos a hacer una cosa, Sandra. Vamos a dar... Pasa otra diapositiva. Bueno, a lo mejor esto va. Escúchame, a ver. Sí. Estas son las fases de la muerte vincular. Esto lo pongo en mi taller y os lo pongo a vosotras porque me caéis súper bien. La fase de sueño de Adán o Zombilandia. Es donde estamos todo el día. Las frecuencias bajas de David R. Hawkins, ¿vale? Es donde estamos todo el día. Victimismo, culpabilidad, la culpa es del otro, miedo total, resistencia, tensión. O sea, aquí no nos enteramos de nada y es el estado en el que hemos venido a la charla. Desconectadas, ¿no? Desconectados estamos la mayor parte del tiempo. Hombre, aquí habrá gente que vivirá a otros niveles, yo hablo del mío, del estado de Zombilandia habitual, en el que si no estamos atentas, caemos. Si no venimos al presente y al aquí y el ahora de lo que está pasando aquí y ahora, que es que Paloma está diciendo que aquí y ahora, pues yo estoy en mi fantasía. ¿Dónde? Siempre en los lugares más cómodos. El presente, no. ¿Cuál es? Pasado y futuro. La lista de la compra y lo que voy a hacer el domingo porque he quedado con no sé quién y no sé cuándo y tal, o lo que hice ayer o lo que me hizo aquel y aquella, que madre mía lo que me hicieron, que tal que cual. El caso es no estar en el presente, porque el presente es incómodo para nosotros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la llave que necesitamos para no estar aquí? La atención. ¿Qué os voy a decir de la atención? La atención, que es el amor, que es la entrega al instante presente. ¿Y qué es lo que pasa cuando ponemos un poquito de atención? Que nos damos cuenta de que sufrimos como auténticos seres torturados, ¿verdad? Cuando ponemos un poquito de atención, nos damos cuenta del sufrimiento neurótico que llevamos, nos damos cuenta del diálogo interno que es terrorífico, torturante y terrorífico, no lo has hecho bien, no vales para nada, eres poca cosa, o un síndrome que he descubierto ahora. Yo al principio lo criticaba, decía, esto no es psicopatología, y ahora lo utilizo, el síndrome del impostor. ¿Lo conocéis? Y yo decía, pero esto del síndrome del impostor, estos nuevos términos que... Pero es que el síndrome del impostor lo padece mucha gente, que dicen, no, es que no merezco estar en el puesto de dirección que me han dado. Y yo, pero ¿por qué no? Pues porque no, porque yo no sé, porque yo no puedo, porque... Nos sentimos el síndrome del impostor en mucho, ¿no? Entonces, todo ese diálogo interno de nunca ser suficiente, de nunca tener suficiente, de ser el patito feo, etc., 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 pues es lo que nos hace estar en agonía y en sufrimiento. De todas maneras, os diré que estas fases de la muerte vincular tienen mucho que ver con el proceso de morir también. Es decir, al final la vida hay que concebirla como una preparación. Mientras nosotros vayamos atravesando muertes vinculares, como vayamos pudiendo, nos estamos preparando en ese proceso de soltar, porque claro, si yo tengo una muerte vincular, ¿qué quiere decir? Hemos visto cómo soltábamos ese caparazón rígido de la mariposa, pero hay que soltarlo. Lo que no podemos es quedarnos con todo y ser unos diógenes, que es lo que somos. Queremos todo. Queremos lo de antes y lo de ahora, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, yo siempre digo, es que tenemos que poner aquí en marcha la máquina de soltar. Tenemos que, dentro de esa maletita de herramientas, tener una maquineta, suelta, 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 suelta. ¿Y qué tengo que soltar? Pues todo, ir soltando. Quién eras, lo que hacías. Es que ahora ya no puedo caminar, ya. Es que ahora ya no puedo dar clase porque me he quedado mal de la garganta. Bueno, pues es que la vida, el caminar diario va de soltar. Oye, pero que cuando le coges el gusto, empiezas a sentirte más ligero, ¿no? Dices, uff, ya he soltado esta situación o esta relación, o ala, venga, a otra cosa.
Porque además, como tenemos un ego que le gusta recibir, cuando sueltas, hay espacio. Si no sueltas, tienes la casa todo lleno de trastos, desordenado, empolvoreado, todo. Entonces, entramos en agonía, ¿no? Como Jesús en el huerto de los olivos, cuando no se quería morir. Y dijo, pero ¿y qué le dijo Jesús a los apóstoles en el huerto de los olivos de Getsemaní? A ver cuántas católicas hay aquí. ¿Nadie ha ido a colegio de monjas o de curas o de algo? No me lo puedo creer. Jesús le dijo a Pedro, que era su favorito, bueno, no sé si era su favorito, tendría que estar aquí Jesús para decirlo, no. Le dijo a los apóstoles, orad conmigo, no me dejéis solo. Y de ahí viene el acompañamiento al final de la vida, que me tiene que invitar el Swami, decírselo al Swami, Swami, invítame otra vez para que hablemos del acompañamiento al final de la vida. Porque estamos acostumbrados a acompañarnos en las cosas alegres, las bodas, los bautizos. Ahora hay una cosa de los niños pequeños que es el baby shower o el baby no sé qué, que hay globos y tal cuando va a venir un niño, todo fantástico. Y en cambio nos dejamos solos al final de la vida, ¿no? Entonces Jesús dijo, me voy a morir, y ahí entró en agonía porque no se quería morir. Y dicen que lloró sangre del sufrimiento que tenía. ¿Por qué? Porque no aceptaba lo que le estaba pasando. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no aceptamos lo que nos pasa? Que, pues eso, sufrimiento a tope, ¿no? O sea, te viene una cosa que ahí es cuando tenemos que sacar la antenita de sintonizarnos con la vida. A ver, ¿qué ha pasado esto? Pues si yo saco la antena y me sintonizo y digo, venga, esto ha pasado, esto lo cojo, y me irá mejor. Cuando yo no me sintonizo y digo, no, esto no lo quiero, ¡pum!, a sufrir, ¿vale? Y eso es lo que tiene que ver con la fase de agonía o sufrimiento. Con lo cual, David R. Hopkins y ya todo el mundo y yo misma digo, hay que dejar ir, hay que atravesar el dolor. Él decía que atravesar el dolor no es ni taparlo, ni salir corriendo, ni mirar para otro lado. Que atravesar el dolor es dejar sentir la emoción del dolor a nivel corporal y sentir cómo se manifiesta ese dolor a nivel corporal hasta que esa emoción desaparezca. ¿Vale? Eso es el mecanismo que él propuso, que da título ni más ni menos que a un tocho así que se llama Dejar ir, a un libro. Entonces, cuando ya nosotros no nos resistimos a lo que nos duele, entramos en el cambio de forma o muerte, que es lo que hemos visto. Suelto y cambio la forma. Suelto y hay otra cosa, ¿vale? El cambio de forma y muerte necesita, igual que el tránsito de morir, la fuerte determinación. Es decir, yo estoy en un proceso de muerte vincular, yo lo estoy pasando fatal, pero yo sigo y sigo. Y estoy comprometida conmigo y tengo dos elementos fundamentales para poder seguir. ¿Cuáles son? Os voy a hacer un examen. Ya está bien. Hombre. Aquí escuchando y no. Venga. ¿Qué dos elementos necesito para seguir caminando en el proceso hasta el final de los finales? Coraje. Valentía. No está mal. Un 8. Atención y dejar ir. Coraje, valentía, sí. Pero si no tengo estos dos ingredientes, que también los podéis meter en la maletita, nada. Confianza en la vida, en que un grado de confianza en cómo está organizado el cosmos y en la perfección de esto que estamos. Una amiga mía, en una crisis mía profunda, me dijo, te sostiene el universo, Paloma, no te caes del todo. Parece que te caes y que no hay un fondo, pero hay un suelo. De repente es como que hay un suelo. No nos caemos nunca hasta... A veces tenemos la sensación de que la crisis es tan fuerte que me voy a desintegrar. Y habrán aspectos tuyos que se desintegren, gracias a Dios, pero otros no. Entonces,
en esa maletita meter y cultivar, yo todo lo que digo me lo aplico, ¿eh? No os penséis que yo. Meto y cultivo un grado de confianza a cada uno el que pueda encontrar en que todo esto está bien organizado, que no depende de nosotros, del personajillo, que somos así. Ese grado de confianza lo necesitamos. Porque cuando estás en el caos total, ¿no? O sea, en el proceso de morir hay un caos, hay una fase de caos descrita. Porque la corteza prefrontal, en el proceso de morir, desaparece más rápido, dice Mar López, que una pastilla de ácido sulfúrico. Imaginaos. O sea que como no nos sujetemos aquí dentro, en otro sitio más estable, si pensamos que nuestras creencias y nuestros pensamientos, o incluso nuestras creencias religiosas o lo que sea que en lo que nosotros creamos, nos va a sostener, no. No por una lógica. Las personas, por ejemplo, con demencia, ¿qué pasa con ellos entonces? Tiene que haber algo aquí bien ordenado. Nuestra casita de interior la tenemos que tener como tiene el Swami esto. Impoluto. No, cada una va poniendo un orden a medida que va pudiendo. Uy, mi casita interior. Bueno, pero de cómo estaba, cómo está. Grado de confianza en que aquí hay una armonía que sostiene. Y confianza en la naturaleza humana, en nuestra naturaleza bondadosa. Todo eso que nos dicen de pequeños, eres malo, todo eso es mentira. La naturaleza humana es amorosa y bondadosa. Entonces, si yo tengo un grado de confianza en que esto está bien organizado y tengo confianza en mi propia naturaleza humana, yo tiro para adelante con fuerte determinación y compromiso conmigo misma en esta muerte vincular o cambio o en el proceso de morir. Y de ahí ya pasamos, en el taller de la muerte se llega el domingo, a una fase que yo llamo la fase de mito de Osiris o de regeneración, o de recuperación o de resurrección. Pero como no sois católico ninguno, la resurrección, pues dejamos regeneración. La fase o mito de Osiris es una fase ya como de la escala de David R. Hawkins, que era gozo, paz. Ahí ya no hay goce, hay gozo. Porque ahí ya estoy en paz. Estoy tranquila, ni busco, ni encuentro, ni subo, ni bajo, estoy en serenidad, en paz interior, en calma, en gozo, en amor. Ya la frontera del yo y tú empieza a desaparecer. No empieza a ser solamente una teoría, empieza a vivirse. Empieza a vivir que yo soy tú, como decía Buber, y tú eres yo. Y al mismo tiempo no. En el mundo dual no. Yo soy yo y tú eres tú. Pero si nos salimos del mundo dual, somos todos bastante parecidos. Bastante parecidos. Y entonces decís vosotras, oh, ¿tengo que volver al sueño de Adán? Pues no, vete por aquí, que hay una senderita muy mona. ¿Cómo? Cultivándote, cada uno como quiera, meditación, oración o de todo un poco. Contemplación, buenos hábitos, cuida tu alma, cuida tu mente, cuida tus relaciones, ten una vida más consciente, desintoxícate de tanta anestesia, como decíamos, ¿no? Desintoxícate, este es un sitio maravilloso de desintoxicación. Estate, vuelve al presente una y otra vez, ponte alarmas en el móvil si hace falta, pero sal del automatismo, con realismo radical. Y ya vamos a ir terminando. La muerte vincular hemos dicho que es un proceso de pérdida y cambio de forma. No pasa nada. Mirad qué flor tan bonita. No tenemos que tener miedo al cambio. Porque además, por ley natural, la vida es impermanente y cambiante. Entonces, si nos resistimos, lo único que hacemos es entrar en agonía. Pues no resistámonos, rindámonos. El otro día me preguntaba alguien, ¿pero resignación es rendición? No. Fatal. Resignación es algo que yo, como que me intentan bajar la cabeza y yo me resisto. No quiero resignarme. La rendición es otra cosa. Bajo yo la cabeza ante la vida y digo, Señor, hágase de mí tu voluntad.
Así es. Y aquí lo que llevamos toda la presentación diciendo, si sueltas, te entregas a lo que es, habrá crecimiento y enseñanza, habrá premio. Suelta, afloja. Además, os digo una cosa, cuando lloramos hay un placer de que, no, esto que dice la gente de me he quedado de a gusto, me he pegado una panza a llorar, es que se liberan hormonas y de todo y ahí te purificas que no veas. Y entonces, cuando sueltas y aflojas, somos más amorosos. Cuando el ego le pegan una cachetada, la gente se te acerca más. Porque hueles a humanidad y eso se percibe. ¿Sabes? O sea, cuando la gente está flojita y está esponjosa y está más sueltita de que te han pegado una buena zunda y el ego, has dicho no soy nadie, pues aparece mucho calorcito humano y mucho amor. Así que, ánimo. Implica soltar y dejar ir, claro, lo hemos hablado. El resultado, el cambio permanente. ¿Estamos todo el día? Sí. Y cambia nuestra identidad y nuestra forma de ver y entender el mundo. Claro que cambia después de una crisis. ¿Cómo no va a cambiar? Si te has caído al suelo y te han machacado y todas tus vísceras han quedado ahí y te has sentido lo peor. Pues cuando sales de esa crisis, gracias a Dios, cambia tu forma de ver y entender la vida y a lo mejor tomas decisiones que nunca pensabas que ibas a tomar. Por lo tanto, implica un cambio de conciencia y un salto. Fijaos, esta imagen me encanta. Me voy a levantar otra vez. Pero me estoy portando muy bien, ¿eh? ¿Cómo estamos ahí, ¿no? Tensando. De la agonía al éxtasis, el placer y el dolor. ¿Cómo estamos en esa polaridad tan frecuentemente, ¿no? Sufrimos, nos crispamos, nos oponemos con todas nuestras fuerzas a las desgracias de la vida. Nos oponemos con todas nuestras fuerzas. Y de golpe, cuando soltamos ya, ahí estamos en la salita de espera. Porque como no sabemos dónde disparar, pues no dispares. Pero cuando ya te venga por la intuición, que no te va a venir por aquí, que te va a venir de otro lado, cuando ya digas, por allá, allí está por donde tengo que ir, allí está mi camino existencial, pues haces lo de la niña, sueltas. Y entras en un éxtasis. Cuando sueltas, ¿no? Me decís a todo que sí, yo creo que... ¡Ay! ¡Ay! Aquí. No, ¿ves? Oye, que no. Tengo que soltar y dejar a Sandra porque... Ahí estamos. Y ahora ya vamos llegando al final y os voy a dar un poquito de claves para insuflar firmeza al alma. Cicerón. Bueno, estos son recomendaciones de botiquín de emergencia ante crisis. Primera, validación absoluta del dolor del alma. Deja de pelearte con lo que te pasa. La gente viene, ay, que no quiero lo que me pasa. Digo, acepta dónde estás. Estás en sufrimiento puro, no digas que estás bien. No te pongas pintalabios. Sal con la camiseta rota, da igual. Acepta dónde estás, tirada en el suelo y ya está. Y te han dejado o te está doliendo mucho todo esto, acéptalo. Si no lo aceptas, tienes dos trabajos, ¿eh? Añades, el maestro de Cousteau dice que la vida te dispara una flecha, ¿no? Y eso hace ¡pa! Y te duele. Pero como no aceptes eso, ese dolor, te dispara una segunda flecha. Creo que es algo así, ¿no? Y ese es el sufrimiento. Entonces, aceptamos dónde estamos. Vale, primera fase. Reconocemos las causas de nuestro dolor, nuestra locura o melancolía. Tenemos que indagar en el sufrimiento que tenemos. No tenemos que tapar nada, tenemos que indagar. Aunque sigamos un proceso con nuestro ritmo, nosotros indagamos, ¿vale? Indagamos como podemos y al tiempo que podamos. No hay prisa. Importante, no hay prisa. Tercero, trabajar y resolver conflictos internos, externos, relacionales, ancestrales. Hemos dicho que los ancestros son muy importantes en nuestra vida. Confrontación activa y apoyo activo. Trabajar y resolver conflictos. Es decir,
Cuando hemos dicho al principio de la presentación, si me doy cuenta de algo y no hago nada, me enfermo, ¿verdad? Si me doy cuenta de algo, tengo que hacer algo. Si yo me doy cuenta de que solo escojo personas que me maltratan en la vida, yo tengo que hacer algo con eso. ¿O qué espero? ¿La siguiente? Ponte en la fila. Venga, pégame otra vez. O como la gente viene a consulta, no puedo dejar a mi pareja aunque me maltrate. Digo, vale. Pues bien. Oye, eso es validación. No puedo. Estoy ahí, ¿vale? Pues vamos a empezar a trabajar un poco con tu biografía. Vamos a hacer un poquito de trabajo corporal, vamos a pegarte un meneo, a ver si puedes pegar un paso, ¿no? No hay que pelearse con uno mismo porque entonces estamos ya retraumatizándonos. No, hombre, no, eso ya es... no, o sea, quiérete, acéptate, cuídate, sé compasivo contigo, como lo eres muchas veces con los otros, y a partir de ahí vamos a trabajar. Entonces, una vez que yo me he dado cuenta, trabajo con mis asuntos pendientes. Además, de cara al proceso del final de vida, tenemos que ir ligeritos. Tenemos un problema con alguien y lo tenemos encerrado en nuestro corazón, liberémoslo, o sea, como sea. O hablando con esa persona y resolviendo, o si está muerta haciendo algún trabajo interior, o si está viva y no me atrevo, pues en algún momento poniéndome alguna fecha. Pero cuanta menos gente tengamos castigada dentro, vivimos mucho mejor. Cuando tienes ahí rencor con tu tío, con tu ex no sé qué, con tu hermano, con tus padres, bueno, con tus padres ya. Escucha, yo cuando veo gente ya de 50 y 60 que vienen a la consulta y se tiran una hora hablando de su padre y su madre, digo, mira, escúchame, de verdad, o sea, agradece lo que te dieron, perdona lo que hicieron fatal, vamos a hacer un trabajo, pero cierra, o sea, no puedes seguir poniendo esa situación ya adelante porque te estás escudando ya, o sea, los padres, cuando ya te das cuenta de que esto es una cadena de amor negativo en la que estamos, ¿no? Lo que nos han hecho daño nuestros padres con su inconsciencia, nosotros también lo transmitimos a nuestros descendientes, porque también somos inconscientes. Entonces, hay que empezar ya a soltar incluso el rencor con los padres y no ponerlos ya de excusa en muchas ocasiones como para yo seguir con lo mío. No, es que mi madre... Escucha, no. Entonces, trabajamos con las cosas. Bien. Conformarse con lo que es. Estamos aquí. Dolor del alma, ¿no? Y para eso, conformarse con lo que es lo que decíamos. Lo que es, y no es un error. ¿Vale? No es un error. Y para las crisis necesitamos, pues bueno, Cicerón recomendaba prudencia. Prudencia. No nos vamos a tirar en tromba encima del otro, vamos a ser prudentes, a discernir con la razón qué es lo más correcto y ser prudentes, ¿vale? Templanza. Hay que, las pasiones y las pulsiones y las compulsiones hay que... ¿No? Esto de ahora, pues ahora te digo de todo, sin filtro. ¿No? La gente dice, yo es que soy muy, muy honesto. Digo, no hay que confundir honestidad con bestialidad. Hay que saber decir las cosas de una manera que hiramos al otro lo menos posible, ¿no? Se pueden decir las cosas de muchas maneras y ser honesto y veraz no quiere decir sin filtro. Entonces, templanza. ¿Vale? Si llevas un disgustón, pues párate y respira y vete a la salita de espera hasta que puedas hablar. Justicia, ¿no? Fortaleza. Aquí estamos en la fase de muerte o rendición porque es cuando tenemos que hacer sampai, como hacen los budistas, o bajar la cabeza. Bajar la cabeza ante la vida. Hay tragedias que vienen y que uno no las ha buscado ni las esperaba, y cuando ya has pasado de la adolescencia como todas nosotras, sabes que hay muchas cosas en la vida que han sido imprevistos que no te esperabas para nada. Entonces, conformarse con lo que es bajar la cabeza, ¿vale? La quinta, tolerancia y reconciliación con el pasado y la vida, ancestros vivos y muertos, lo que hablamos. Reconcíliate con todo lo que puedas, que irás ligerito de equipaje hacia el final, ¿vale? No tengas a la gente encerrada en tu corazón.
6, lo que estamos haciendo aquí. Presencia de espacios y grupos para hablar del morir y de las pérdidas, para dar visibilidad a los tabúes sociales en los que vivimos, como son el dolor y el tema de la muerte. Insisto, Swami, invítame otra vez. Los grupos, estos espacios reflexivos, no abundan, porque no interesa. Porque no interesa hablar de esto. Y en cambio es con lo que sufrimos todos los días. Pues bueno. Y por último, es en esta tierra, dice Cyrulnik, donde hay que trabajar para ser feliz y no después de la muerte, porque hay mucha gente que vive, no, ahora, entre barreño y barreño hay un instante. Pero ese instante hay que disfrutarlo. ¿Cómo que yo ya, dentro de un mes, digo que no, que ten un poquito de prisa, ¿no? O sea, si tienes aquí la muerte y te das cuenta de que ya no entiende de edades, ni de nada, sino que ella viene sin avisar, pues hay que intentar ser feliz aquí y ahora. No hay que aplazarlo al mes que viene, ni al año que viene, ni a dentro de un tiempo. Sandra. No, mira. Entonces dejamos que nuestras vidas se impregnen de este sendero azul de las lágrimas y del amor. Es del amor porque después de las lágrimas viene el amor. Y uno está mucho más amoroso. Bueno, mirad, los logros y todo eso nos lo vamos a saltar, porque ¿qué hora es? Las 12:30. Entonces, perspectiva equilibrada. La terapia efectiva puede beneficiarse de una combinación de fortalecimiento del ego, lo que estábamos hablando, y de trascenderlo, ¿vale? Esto de al ego hay que trascenderlo. Mira, hay una cosa que se llama el bypass espiritual, que es la gente que se pone muy espiritual, yo que soy espiritual, y están muy mal, ¿eh? O sea, que dices, vete a un buen psicoterapeuta. Yo me alegro de haber estado con gente, con maestros, que tienen esto muy en cuenta, y dicen, no, escucha, que aquí todo no se trasciende por la carreterita de en medio. Tú tienes que hacer un proceso porque tú tienes un dolor biográfico que flipas y repercute en tu tal. Entonces, esto de trascender todo así como si diéramos un saltito, no. A unos lo que es de unos y a otros lo que es del otros. Primero hay que tener un ego bien, como decíamos antes, ¿no? El coraje, ¿no? Tener un ego bien formado y una buena autoestima y sentirte un poquito ahí guay, y luego ya coges y lo trasciendes. Y dices, venga, que no soy nadie, pero primero tenlo. Lo que no vale es hacer trampa, porque sobre todo te va a ir mal, ¿vale? Te va a ir mal. Si todo es espiritual y tú respiras la espiritualidad por todos tus costados, pero no te das cuenta de que tienes una toxicidad emocional que la desperdigas por todos los sitios, pues ahí hay trampa. Entonces, aquí lo pongo aquí abajo, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio entre tener un ego fuerte y trascenderlo, ¿no? Y parece confuso y paradójico, pero de combinar esto, acordaos que hablábamos de integración de psicoterapia y espiritualidad. Combinando esto es cómo nos desarrollamos, crecemos, tenemos más compasión, más empatía y más solidaridad. Ay, Sandra, me he saltado un par de diapositivas, pero yo creo que... Dale otra vez. Que eso es lo que quería deciros, que gracias, hombre.